Quien se halla inmerso en esta percepción ya no es un individuo, se ha perdido a sí mismo. Se convierte en un sujeto puro, sin voluntad, sin dolor, sin tiempo. Arthur Schopenhauer. Imagina por un momento que tu yo desaparece. No tú durmiendo, no tú distraído, sino tú despierto, pero sin ti, sin ego, sin cuerpo, sin pensamientos, solo conciencia desnuda. Esa fue la experiencia que cambió la vida del neurocientífico Christoph Koch durante la pandemia. Un instante suspendido fuera del tiempo, un solipsismo brutal y sublime que le arrancó toda referencia personal. No había mundo, no había forma, solo terror, asombro y la absoluta certeza de haber estado en otro estado de existencia. Koch no es un místico, es uno de los cerebros más brillantes en el estudio de la conciencia. Y, sin embargo, esa vivencia personal lo empujó a cuestionar los límites mismos de lo que entendemos por yo. Durante siglos, hemos creído que somos una identidad fija, un yo que observa, piensa, actúa y recuerda. Pero la neurociencia moderna revela algo inquietante. Ese yo es una construcción temporal y maleable, una colección de procesos mentales, memoria autobiográfica, pensamientos, emociones, planes, lenguaje interno, que emergen, se entrelazan y se desvanecen. El ego es un fenómeno, no una esencia, y sin embargo, pasamos la vida atrapados en él. Nuestra mente, como una radio mal sintonizada, no deja de emitir pensamientos, juicios, quejas, miedos, repeticiones. Esta tormenta interna, lo que en el budismo llaman la mente de mono, es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. El ego no solo interpreta el mundo, lo distorsiona, y muchas veces lo convierte en un infierno privado. Koch describe cómo, en ciertas circunstancias, ese ego puede desaparecer temporalmente. Esos instantes de yo sin yo no solo ocurren en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano. Cuando estamos completamente inmersos en una actividad, jugando fútbol, escalando una montaña, resolviendo un problema matemático, escribiendo código. El mundo se disuelve. La voz interna calla. El tiempo se detiene. No hay nadie ahí. Y, paradójicamente, es cuando más presentes estamos. A esto lo llamamos estado de flujo, y es una de las formas más puras de conciencia. El problema es que dura poco. Basta perder la atención para que el ego vuelva a aparecer, imponiendo su narrativa, sus miedos, sus exigencias. En la experiencia de Koch durante la pandemia, ese estado fue absoluto. No era simplemente atención enfocada, era la ausencia total de yo, cuerpo, tiempo y espacio. Algo tan radical que lo dejó marcado para siempre, no por su belleza, sino por su verdad desnuda. Y aquí es donde la cita de Schopenhauer cobra vida. Lo que algunos llaman disolución del ego, otros lo llaman despertar espiritual. No es una fantasía, es una posibilidad biológica, mental, real. Lo más sorprendente es que esta forma de conciencia, sin ego, sin narrativa, sin frontera, puede ser tan real como el dolor, el amor o el placer. Lo ilusorio, dice Koch, no es la experiencia del yo, sino la idea de que ese yo es permanente, auténtico y esencial. La verdad es más radical. Somos procesos, no entidades. Ese descubrimiento, en plena crisis global, fue para Koch un antes y un después. No como metáfora, sino como revelación vivida. Un corte existencial, una grieta en la estructura de la mente,
Y quizá tú también, en algún momento, lo has sentido. Esa desaparición breve, ese instante en que no eres tú. Solo presencia. Solo ahora. ¿Qué pasaría si ese estado no fuera la excepción, sino la puerta de entrada a una nueva forma de existir? Puede que el yo que cree ser no sea más que una ilusión sofisticada, no una mentira intencionada, sino un fenómeno emergente que tu cerebro fabrica día tras día sin que te des cuenta. Esa voz interna que dice «esto soy yo» podría ser solo un eco de miles de procesos mentales entrelazados. El neurocientífico Christoph Koch lo plantea con contundencia. El yo no es una entidad estable, sino una configuración dinámica de pensamientos, recuerdos, emociones y lenguaje interior. Un conjunto maleable de funciones cerebrales que se construyen a lo largo de la infancia y se reconfiguran con la experiencia. No nacemos con un ego, lo ensamblamos. Desde la neurociencia, este yo que sentimos como centro de la conciencia depende de múltiples regiones cerebrales trabajando en conjunto. Entre ellas, destacan la corteza cingulada anterior y posterior y la corteza prefrontal medial, ubicadas a lo largo del eje medio del cerebro. Estas áreas sostienen la memoria autobiográfica, la proyección del futuro, la introspección y el diálogo interno. En otras palabras, crean la sensación de ser alguien, pero esta sensación no es constante ni sólida. Cambia, se adapta, se desvanece, incluso desaparece momentáneamente durante estados de flujo. Al resolver un problema complejo, tocar música, escalar una montaña o meditar profundamente. En esos momentos, el ego se disuelve y emerge un tipo de conciencia sin narrador, pura, silenciosa, plena. Sin embargo, esa quietud es frágil. Basta un segundo de distracción para que el ego regrese con fuerza. Los pensamientos se disparan, la mente se agita, las inseguridades resurgen. Como una criatura inquieta, el yo reclama su lugar. Y con él regresan las rumiaciones mentales, preocupaciones constantes, catastrofismo, autocrítica, ansiedad. El yo, ese aliado aparente, puede ser también nuestro mayor opresor. Koch lo explica de forma clara. El yo es tan real como el dolor o el placer. Pero creer que ese yo tiene una esencia verdadera y permanente, una especie de auténtico yo que define quiénes somos, es una ilusión. El budismo ya lo enseñaba hace siglos. No hay un yo real, solo una cadena de fenómenos en continuo cambio. Y, sin embargo, en la cultura moderna, esa idea del yo verdadero persiste. La autenticidad se ha vuelto una mercancía. Los políticos intentan proyectar una imagen de sí mismos como genuinos, auténticos, reales. Pero todo eso, dice Koch, es una construcción, un disfraz que se adapta al contexto. Creemos ser un alguien que permanece estable a través del tiempo, cuando en realidad somos una multiplicidad de módulos cognitivos que se ensamblan y desensamblan como piezas de un mecanismo invisible. El yo experimentador, el que vive el momento, no es el mismo que el yo recordador, que reconstruye la historia según sus propios sesgos. Esta idea no es solo filosófica, es liberadora. Si el yo es una construcción, también puede ser transformado. No estamos atados a una identidad fija. No somos rehenes de nuestra narrativa interior. Pero aceptar esto no es fácil. Implica abandonar la ilusión de permanencia. Implica aceptar que lo que llamamos yo es tan transitorio como una emoción,
tan flexible como un pensamiento. Schopenhauer ya lo anticipaba. La verdadera percepción ocurre cuando el individuo se disuelve. Koch lo confirma desde la ciencia. El yo es útil, sí, pero también es una cárcel invisible. Y romper sus barrotes podría ser el primer paso hacia una libertad mental más profunda. ¿Qué pasaría si, de repente, el mundo desapareciera y en su lugar solo existiera luz, amor y una certeza absoluta de que todo, tú, el universo, el tiempo, son uno solo? No es una metáfora, es una experiencia documentada una y otra vez a lo largo de la historia. Y quienes la han vivido no vuelven a ser los mismos. En la noche del 23 de noviembre de 1654, el matemático y filósofo Blaise Pascal escribió unas palabras que luego fueron encontradas cosidas dentro de su abrigo. Fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el de los filósofos. Había sentido la presencia de lo sagrado de forma directa, innegable, arrolladora. Ese instante marcó su vida para siempre. Este tipo de experiencias místicas, según Christoph Koch, son momentos de transformación radical. En ellos, el ego se disuelve y lo que queda es una conciencia extática, expansiva, llena de un saber profundo y no verbal. El filósofo William James llamó a esto calidad noética, un conocimiento que no se aprende, sino que se revela, como si viniera de otro nivel de la realidad. La historia está llena de encuentros así. San Pablo, antes de ser el apóstol más influyente del cristianismo, era un perseguidor de creyentes. Pero en el camino a Damasco, una luz lo cegó y una voz le habló. Su identidad se fracturó y renació. Lo mismo ocurrió con místicas como Hildegard de Bingen, Teresa de Ávila o figuras como Juana de Arco, que afirmaban oír voces divinas o ver visiones. Otros lo han vivido en comunión con la naturaleza. La primatóloga Jane Goodall, tras semanas de aislamiento en la selva africana, relató cómo su yo se desvaneció y se sintió fundida con los árboles, los animales, el aire mismo. No había yo, solo vida, dijo, incapaz de describirlo del todo. La sensación de unidad no conoce fronteras. El astronauta Edgar Mitchell, durante la misión del Apolo 14, vio la Tierra flotando en el vacío cósmico. Sintió un amor abrumador por todo lo vivo y habló de una epifanía espiritual que transformó su visión del universo. A este fenómeno se le conoce como Overview Effect, y muchos astronautas lo han experimentado. Y no todos estos encuentros son religiosos. Algunos son puramente espirituales o estéticos. Aldous Huxley, bajo la influencia de mescalina, sintió que el amor era la sustancia del cosmos. El poeta Winston Hugh Auden habló de amar al prójimo como a uno mismo, porque en ese instante no había diferencia. El filósofo Martin Buber escribió que había alcanzado la unión con la divinidad. La música también puede ser un portal. Para Arthur Schopenhauer, la contemplación estética, una obra, un paisaje, una sinfonía, podía suspender la dualidad entre sujeto y objeto. El observador desaparece y solo queda lo observado, vibrando en un solo ser. Culturas de todo el mundo han buscado reproducir estas vivencias. A través del ayuno, el aislamiento, la meditación profunda, la danza extática o la respiración intensa, el ser humano ha diseñado caminos hacia lo inefable, no con lógica, sino con entrega. Christoph Koch
marcado por su propia experiencia límite, reconoce que hay momentos en los que el ego se retira y algo más toma su lugar. Una alucinación, una alteración química o una visión genuina de lo real. No hay respuestas definitivas, pero hay un hecho imposible de ignorar. Quienes han cruzado ese umbral no regresan iguales. Ya no temen a la muerte, ya no corren tras lo material. Han visto lo esencial y aunque no puedan explicarlo, lo llevan dentro para siempre. Desde tiempos ancestrales, chamanes, curanderos y buscadores de lo sagrado han recurrido a sustancias que alteran la conciencia, no para escapar del mundo, sino para ir más allá de él. Estas medicinas del alma, conocidas hoy como psicodélicos o enteógenos, han sido utilizadas para sanar, para ver, para morir y renacer. Christoph Koch, científico y pensador, confiesa que fue en el ocaso de su vida cuando decidió traspasar esa puerta. Con una sustancia conocida como molécula de Dios, vivió la muerte del ego, no como metáfora, sino como experiencia literal. Todo se disolvió. Tiempo, espacio, cuerpo, identidad. Solo quedó una conciencia desnuda enfrentada al abismo y a la luz. Describió ese momento como estar en un rincón del Edén antes de la caída. Miraba un banco de madera y lo veía como si lo hiciera por primera vez. Cada musgo, cada vibración, cada color pulsaba con vida propia. El mundo ya no era una idea, era un milagro visible. Este tipo de experiencia no es exclusiva. En las ceremonias de Santo Daime, una tradición brasileña que fusiona cristianismo y chamanismo, el brebaje de ayahuasca abre portales interiores. Allí, bajo estrellas y cantos, el propio Koch fue guiado por el padrino Paulo Roberto Silva e Souza. Experimentó lo que llamó Mind at Large, una mente expandida que cuestionaba los límites de la realidad. ¿Y si todo, materia, cuerpo, cosmos, fuera solo una manifestación de la mente? La intensidad de estas vivencias no es casual. Timothy Leary, psicólogo de Harvard, lo demostró en 1962 con el experimento del Viernes Santo. Usando psilocibina en una capilla universitaria, los participantes reportaron pérdida del yo, encuentros con lo divino y una sensación eterna de unidad. Décadas después, muchos afirmaron que fue el momento espiritual más importante de sus vidas. Los psicodélicos, lejos de ser drogas recreativas, actúan como herramientas profundas. En dosis adecuadas y contextos controlados, desactivan la red neuronal del ego, permitiendo que la conciencia se expanda. Colores se intensifican, formas cobran vida, el mundo se vuelve hiperreal, como las ilustraciones de Hergé en Tintín, según Koch, donde cada detalle vibra con un propósito oculto. Pero no todo es belleza. También pueden aparecer visiones oscuras, terrores primitivos, traumas enterrados. Como el fuego, pueden iluminar o quemar. Por eso, su uso tradicional siempre ha estado acompañado de ritual, guía y preparación. Desde la neurociencia, Judson Brewer descubrió que estos estados de apertura reducen la actividad en zonas asociadas con el autoenjuiciamiento y la ansiedad. Es decir, el ego se calla y el mundo interior se libera. Koch lo resume así: en 1000 misas nunca vio el cielo, pero una noche bajo las estrellas, rodeado de cantos y ayahuasca, comprendió que el misterio no está allá afuera, sino dentro de uno mismo, y que quizá no hay nada más real que esa visión.
Morir, según Ernest Hemingway, era la cosa más fácil que había hecho. Lo escribió tras sobrevivir a una explosión en el campo de batalla. Años después, lo transformó en ficción en The Snows of Kilimanjaro, donde el protagonista, al borde de la muerte, es llevado por un guía a través de la tormenta hacia una cima resplandeciente, el monte Kilimanjaro. Metáfora o no, así describen muchos lo que han vivido en los minutos más oscuros de su existencia. Las experiencias cercanas a la muerte no son raras. Personas que han sufrido ahogamientos, accidentes, paros cardíacos o traumas masivos relatan con asombrosa claridad lo que vieron mientras estaban, supuestamente, inconscientes. Una luz brillante, un túnel, la sensación de salir del cuerpo, de flotar por encima de la escena, de sentirse en paz, de encontrarse con seres amados, o incluso con una presencia divina. Pero no todas son reconfortantes. Algunas son infernales. Gente que ha sentido angustia, aislamiento, sufrimiento, incluso tormento, como si, por un instante, hubieran bajado al otro lado y vuelto para contarlo. Christoph Koch, desde su visión neurocientífica, no descarta estos testimonios. Aunque es escéptico frente a interpretaciones sobrenaturales, reconoce que estas experiencias dejan huellas psicológicas profundas. Muchas personas cambian radicalmente después de una experiencia cercana a la muerte. Pierden el miedo a esta experiencia, se desapegan de lo material y desarrollan una visión espiritual de la vida. Lo intrigante es que estos recuerdos no se desvanecen, no son como sueños que se olvidan, se graban con una nitidez que desafía la lógica. Y aunque algunos reportan haber tenido un electroencefalograma plano, sin actividad cerebral aparente, Koch plantea dudas razonables. No es fácil sincronizar con exactitud lo que ocurre en el cerebro y lo que el paciente recuerda horas después, muchas veces bajo sedación. La ciencia apunta a explicaciones fisiológicas: la falta de oxígeno, hipoxia, la disminución del flujo sanguíneo, isquemia, o la activación repentina de ciertas áreas cerebrales bajo estrés extremo. Pero eso no le quita el misterio. ¿Cómo puede una mente generar visiones de paz absoluta en el borde de la aniquilación? Koch relata una vivencia que, aunque no fue provocada por peligro físico, sí lo llevó a una muerte psíquica. Fue bajo los efectos de la llamada molécula de Dios, en presencia de una guía. El mundo se fracturó. Su campo visual se convirtió en humo denso, oscuro, girando. Luego, nada. Un vacío total. Estaba consciente, pero sin él mismo. Los minutos que siguieron, según quienes lo observaban, fueron de completo silencio. Ojos abiertos, cuerpo inmóvil, mente ausente. Cuando volvió, gritó, lloró, se encogió como un niño. Tardó años en procesar lo que vivió, pero desde entonces algo cambió. Su obsesión con la muerte desapareció. Como escribió Jorge Luis Borges en El Zahir, hay visiones tan intensas que se instalan en la mente para siempre, y aunque no podamos explicarlas, nos definen. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino un umbral hacia algo que no podemos nombrar? ¿Qué tienen en común un monje en estado profundo de meditación, una persona bajo el efecto de ayahuasca y alguien que estuvo a punto de morir? Para Christoph Koch, la respuesta podría estar en una región específica del cerebro que, curiosamente, cuando se silencia, permite ver el infinito. La hipótesis es tan audaz como reveladora. Experiencias místicas
psicodélicas o cercanas a la muerte, podrían tener un mismo sustrato neurobiológico. Todas coinciden en algo esencial. El yo desaparece, el tiempo se detiene y surge una percepción de vastedad sin límites. Para Koch, estas sensaciones no son mágicas. Son lo que ocurre cuando la llamada zona caliente posterior del cerebro deja de hablar. Esta zona caliente posterior incluye regiones como la corteza visual, auditiva, somatosensorial, la corteza cingulada posterior y el precuneus. En condiciones normales, estas áreas están ocupadas procesando lo que vemos, sentimos, recordamos o imaginamos. Pero cuando esa actividad disminuye radicalmente, algo muy peculiar puede ocurrir. La conciencia no se apaga, se transforma. La neurocientífica Melanie Bolle estudió a meditadores budistas avanzados durante estados de lo que ellos llaman presencia pura, sin pensamientos, sin percepción, sin emociones, sin ego. Sus electroencefalogramas mostraban un descenso extremo en la actividad cerebral, especialmente en la región posterior. Y, sin embargo, los sujetos estaban conscientes, en paz, plenamente presentes. Koch lo compara con el famoso caso del perro de Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. El perro no ladró porque conocía al intruso. Su silencio fue significativo. Así también, un cerebro que puede activarse, pero elige no hacerlo, no está dormido. Está consciente de forma diferente. Silencioso, pero no silenciado. Esto desafía el modelo clásico de la conciencia como un flujo constante de información transmitida de un lugar a otro, como si el cerebro fuera una radio. En cambio, Koch propone que la conciencia depende del poder causal interno del cerebro, no de su actividad visible. Es decir, una mente puede estar despierta, incluso cuando las pantallas no muestran señales. Desde esta perspectiva, las visiones de unidad, vacío o eternidad no serían fantasías, sino manifestaciones legítimas de un cerebro en estado especial, un estado que la ciencia apenas empieza a comprender. ¿Puede el cerebro, en su momento más callado, mostrarnos lo absoluto? La respuesta puede estar no en lo que grita, sino en lo que elige callar. Después de todo lo vivido, después del fuego místico, del silencio del ego, del vuelo fuera del cuerpo, del asombro psicodélico, queda una pregunta. ¿Qué es la conciencia? ¿Es solo una función biológica o es el fundamento mismo del universo? Para Christoph Koch, la experiencia transformadora que vivió con la llamada molécula de Dios no solo desintegró su ego, le disolvió también el miedo a morir. No fue una lección intelectual, fue una comprensión visceral. Su obsesión con el fin de todo desapareció y en su lugar emergió una tranquilidad profunda, casi inexplicable. No porque haya descubierto una verdad final, sino porque experimentó una forma de ser más allá del yo. En su búsqueda por entender la conciencia, Koch ha chocado con los límites del modelo materialista tradicional, ese que dice que solo existen la materia, el espacio, el tiempo y la energía. Pero, ¿y si todo eso pudiera desaparecer y la experiencia aún persistiera? El filósofo Arthur Schopenhauer ya lo intuía. La conciencia puede existir sin sujeto ni objeto, sin voluntad ni pensamiento. En la contemplación estética más pura, el observador desaparece y solo queda lo observado, fundido con lo que es. Aldous Huxley, en The Doors of Perception, planteó que la mente humana funciona como una válvula que reduce la intensidad del universo.
No percibimos la totalidad, sino solo lo necesario para sobrevivir. Pero en ciertos estados, místicos, psicodélicos o extremos, esa válvula se abre y lo que entra es tan vasto, tan absoluto, que no hay palabras suficientes para contenerlo. Desde esta visión, la conciencia no es el resultado de un cerebro activo, sino la esencia que lo hace posible. Y en ese modelo, el universo no es una máquina, es mente, es presencia, es una red infinita de experiencias posibles. Koch no afirma que esta sea la verdad definitiva, pero sí reconoce que los estados extraordinarios, vividos, sentidos, integrados, ofrecen pistas de que somos más de lo que creemos, pistas de que quizás, como en un sueño lúcido, la realidad es una conciencia jugando a ser materia. Y si eso fuera cierto, entonces despertar no es escapar del mundo, sino reconocer que tú eres el mundo. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.